Con eso en mente, yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3. Probablemente, si usted ha estado bien atento, usted dirá: pastor, usted se saltó una parte muy grande. Sí, me di cuenta después que había terminado el sermón. Si Dios quiere, la retomaremos. Hay una parte vinculada a Juan el Bautista que empieza en el verso 24 y termina en el verso 35. Por alguna razón, estudiando, lo salté. Y ayer fue que me di cuenta, pues me salté esta parte. Pero si Dios quiere, como dicen en los cines, coming soon. Nada, en su providencia Dios quiso que saltar esta parte. Además, hay un párrafo que tiene que ver con, desde el verso 36 hasta el 50. Ese párrafo se estudió el 4 de agosto, en una Santa Cena, hace 2 meses. Así que estaremos considerando Lucas 8 del 1 al 3. Jesús y el valor de la mujer. Pero antes de leer, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te adoramos y te exaltamos por tu sublime gracia. Oh Señor, gracias por la gracia que nos diste en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Te damos gracias por esa gracia común que manifestaste al crear los cielos y la tierra y al darnos el gran privilegio de disfrutar de esa creación, de cada día experimentar el calor y la luz del sol, de experimentar, oh Señor, la frescura de la lluvia, de disfrutar de tus playas. Todo es tuyo, Señor, y lo has puesto a nuestra disposición y a nuestro servicio. Te damos gracias, oh Señor, porque en tu gracia, cuando andábamos en tinieblas y a tientas, tú enviaste la luz de tu palabra, para que por medio de ella miremos el camino que debemos seguir. Y gracias te damos, oh Señor, porque por tu gracia hoy estamos aquí. Aquellos que hemos creído estábamos muertos en delitos y pecados, y tú, por tu pura gracia, nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Y por tu gracia nos sigues sosteniendo, y por tu gracia nos sigues enseñando a renunciar a la impiedad. Por tu gracia nos sigues, oh Señor, tolerando a pesar de nuestras debilidades y pecados. Alabada sea tu bendita gracia. Y que tu gracia en Cristo sea el estímulo para seguir luchando como lo que somos, pecadores perdonados, justificados, adoptados en tu familia y santificados con una buena obra que tú iniciaste y la terminarás hasta el día de Cristo. Oh Señor, y reconozco que tu gracia no solamente me ha traído a tus caminos, tu gracia también me ha puesto en este púlpito. Ayúdame, oh Señor, amparado en tu gracia, a abrir mi boca de tal forma que tu nombre sea exaltado y tu pueblo sea edificado. Que si hay algo que brille en esta mañana, no sean los dones del predicador o sus palabras, sino tu gracia a través de él. Y que esa misma gracia fluya en los corazones por tu Santo Espíritu, de tal manera que todos los que estén escuchando respondan por tu gracia a tu mensaje de gracia y salgan de aquí abrazando a Jesucristo y confesando que Él es el Señor y Salvador para gloria tuya. ¿Qué más decir? Que venga pronto el Señor Jesús y que tu gracia nos sostenga. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Jesús y el valor de la mujer. Lucas 8, versículos 1 al 3 dice: y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras,
que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Qué hemos visto en Lucas hasta ahora? Hay una nota que ha sonado desde el principio y que sonará hasta el final de este evangelio mientras lo estemos estudiando. Esa nota es el tema central de este libro y es la salvación. No sé si recordarán cuando vimos Lucas capítulo 2, verso 30, hablando de la salvación, se nos dice la salvación tuya, la cual tú has preparado. Una salvación que Dios ha llevado a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Ustedes recuerdan en el capítulo 2 cuando Simeón cargó al niño Jesús en sus brazos. ¿Recuerdan sus palabras? Él dijo: Señor, me puedes despedir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Es decir, que esa gran salvación que Dios ha preparado, Él la lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Y hemos visto y seguiremos viendo que esa salvación, al menos en Lucas, se presenta como una moneda de dos caras. Por un lado, hay una cara de esta salvación que le vamos a llamar la eliminación de la culpa o el perdón de los pecados. Cuando hablamos de esa gran salvación que Dios ha preparado en Cristo, estamos diciendo o proclamando la buena noticia de que Dios salva pecadores. Pero notarán, o ya hemos visto y seguiremos viendo, que esa salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo tiene otra cara. Y esa cara hemos de llamarla el don del Espíritu Santo. En otras palabras, esa salvación que Dios ha preparado y que ha ejecutado a través de su Hijo amado no solamente consiste en que elimina nuestros pecados y nos perdona, también consiste en que Él nos da a su Santo Espíritu para que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Pero eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Donde quiero llamar la atención es, según el Evangelio de Lucas hasta ahora, ¿cuál es el alcance de esa salvación? Y para la sorpresa de muchos judíos de este tiempo, la salvación había sido preparada para todos los pueblos, para todas las etnias. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ese perdón, ese don del Espíritu Santo, no es solo para judíos, es para todos los pueblos. Por eso estamos aquí hoy. Pero luego en el capítulo 3, verso 6, se nos dice que esa salvación ha sido preparada para toda carne. No solamente para todos los pueblos, para toda carne. Pastor, dígame, ¿qué significa para toda carne? Cuando Lucas nos dice, inspirado por Dios, que esta salvación ha sido preparada para toda carne, lo que está diciendo es que ha sido preparada para todo tipo de persona, incluso aquellas personas que solían ser menospreciadas en el mundo antiguo. Como por ejemplo, los enfermos y sufridos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Precisamente a Jesús mostrando su gracia, su misericordia y dándole su salvación a personas enfermas y sufridas. Personas que solían ser marginadas porque ya no se consideraban como útiles a la sociedad. Pero si seguimos leyendo, notaremos que según el Evangelio de Lucas, esta salvación también ha sido preparada para mujeres y niños, personas que lamentablemente solían ser menospreciadas en el mundo antiguo. Esta salvación también ha sido preparada para los pobres y los oprimidos. Esta salvación también ha sido preparada para los publicanos y los pecadores. Esta salvación ha sido preparada también para los samaritanos y para los gentiles, es decir, para los no judíos. O sea que vuelvo sobre mis pasos. El mensaje central de Lucas es este: Dios ha preparado una gran salvación en Cristo, perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, y esa salvación ha sido preparada para todos los pueblos, para toda carne, para toda persona, aunque sea o aunque haya sido menospreciada por la sociedad o marginada. Y de todos los grupos que se han mencionado hasta ahora, nos vamos a enfocar en las mujeres. No sé si lo han notado,
El mensaje anterior, cuando digo el mensaje anterior me refiero a la serie de Lucas. ¿Recuerdan la historia? Una mujer, una viuda en la ciudad de Naín venía saliendo, y cuando Jesús la vio llorando a su hijo único, sus entrañas se conmovieron y él ni siquiera preguntó, nadie intercedió por ella, él la interceptó, le dijo no llores y le dijo a su hijo levántate, y el muchacho resucitó. Pero qué interesante, el capítulo 7 versos 36 al 50, lo puede ver ahí conmigo, un texto. Sí. Un texto que ya fue considerado el 4 de agosto. Ustedes recuerdan esa escena en la que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús. Dámonos de mano y salimos de eso. Sí, perdón. Vivimos todo lo que venga, no hay problema. Vuelvo atrás, hermanos. No permitamos que las distracciones, ¿verdad?, nos desvíen. La salvación, otra vez, pastor, sí, otra vez. No me canso de repetir las mismas cosas. ¿Preparada para quién? Para todos los pueblos, preparada para toda carne, y eso incluye a todas las personas, aun aquellos que eran marginados en la sociedad, incluyendo la mujer. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? En el último estudio, capítulo 7, vimos a Jesús interceptando a una mujer, a una viuda que había perdido a su hijo, y movido a compasión le resucitó el muchacho y se lo entregó. Y el párrafo previo al que hemos leído hoy es la historia de cómo Jesús fue invitado a la casa de Simón, un fariseo, y sentado en la mesa vino una mujer, y no cualquier mujer, una mujer de muy mala reputación, pero llena de amor y de gratitud porque Jesús la había salvado, la había perdonado. Trajo un perfume muy costoso, lavó los pies de Cristo con el perfume y con sus lágrimas, lo secó con sus cabellos, dejando claro una cosa: mucho ama al que mucho se le perdona. Y vimos allí a Jesús elogiando públicamente la fe de ella, una fe que lamentablemente muchos hombres religiosos no mostraron. Y ahora vemos, inmediatamente después de haber visto esos ejemplos de Jesús favoreciendo a una viuda, de Jesús elogiando a una mujer que había sido perdonada, ahora dice este texto que además de los 12, lo acompañaban a él un grupo de mujeres que participaban de manera activa en el ministerio de Cristo, sosteniendo a los discípulos y sirviendo de muchas otras formas. Luego entonces en los versículos 4 y 5 de Lucas 8 vemos cómo, según la parábola del sembrador, hay lugar en el reino de Dios para todos los que responden a la palabra con arrepentimiento y fe. Hermanos, aunque el mensaje no es explícito, hay un mensaje claro que Lucas nos está transmitiendo. La mujer solía ser denigrada, solía ser marginada, solía ser menospreciada, pero Jesús demostró ejemplo tras ejemplo que Él vino a salvar pecadores, incluso a la mujer, y no solamente salvarla, vino a darles parte en su ministerio y en el servicio de su reino. A propósito, ¿qué se creía en el mundo antiguo sobre la mujer? En la época de Jesús, generalmente la mujer era vista con cierto desprecio. Incluso era considerada como un ciudadano de segunda. Ni siquiera su testimonio era tan válido como el de un hombre. Yo no estoy hablando de lo que dice la Biblia, yo lo que estoy hablando de lo que se practicaba en el mundo antiguo. Lamentablemente, algunos religiosos veían a la mujer como responsable, si no de todos, de la mayoría de los pecados sexuales. Hablaban de las mujeres como seductoras, como si el problema no está en el corazón del hombre, como enseñó Jesús en Mateo 5. Lo triste del caso es que muchos, de manera ignorante y arrogante, han criticado la Biblia porque supuestamente la Biblia
respalda ese machismo antiguo. ¿Seguro? Sí, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad en esta mañana. Incluso algunos han llegado al colmo de decir que hasta los evangelios gnósticos, unos escritos del siglo II, que le llamaban evangelios gnósticos, mostraron más consideración hacia la mujer que la misma Biblia. En serio, mira lo que dice el Evangelio de Tomás. No se confunda, Evangelio de Tomás, eso es un libro del siglo II, eran totalmente gnóstico, herético. Pero miren lo que decía este evangelio sobre la mujer. Simón Pedro les dijo: dejen que María nos deje, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús le dijo, según está escrito, eso no es verdad. Jesús dijo: yo mismo la guiaré para convertirla en un varón, para que ella también llegue a ser un espíritu viviente semejante a vosotros los varones, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. En serio, los escritos gnósticos mostraron más consideración hacia la mujer que Jesús. ¿Saben algo? En contra de esa barbaridad que acabamos de leer, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Jesús sorprendiendo a la sociedad o a sus compueblanos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que Él vino a traer una salvación para toda carne. Y eso incluye no solamente a la mujer, sino también a las mujeres que tenían una mala reputación, como la del contexto anterior. Y no solamente eso, Jesús siguió sorprendiendo a sus contemporáneos al resaltar que las mujeres eran candidatas no solamente a su salvación, sino también al servicio dentro de su reino. Por esa razón encontramos en Lucas 8, 1 al 3, no solamente a los 12 siguiendo a Jesús, sino también a un grupo de mujeres que le seguía y le servía. ¿Y saben algo? Jesús sorprendió a su generación, pero solamente se sorprendieron los que no conocían bien el Antiguo Testamento. La realidad es que lo que Jesús estaba haciendo no era algo novedoso. Era novedoso, vuelvo y repito, para aquellos que no habían leído bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es machista. El Antiguo Testamento presenta una y otra vez a muchas mujeres siendo usadas por Dios para llevar a cabo su propósito. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Vamos a ver. Vamos a dividir el estudio, y creo que no va a ser muy largo, va a ser breve, en dos partes. Primero, vamos a ver el testimonio bíblico sobre el valor de la mujer, y luego vamos a ver unas pocas lecciones y aplicaciones que derivamos de aquí. ¿Qué es lo que vamos a probar? Que el proceder de Jesús no debió haber sido una sorpresa para los que han leído el Antiguo Testamento y su Biblia completa. ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? Varias cosas. En primer lugar, la Biblia enseña que desde la perspectiva de su dignidad o de su valor, la mujer es igual que el hombre. ¿Cómo? Asimismo, cuando hablamos de dignidad y valor, la mujer es igual que el hombre. Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si usted se va al capítulo 9 de Génesis, dice que el asesinato está prohibido porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y ahora resulta que según este texto, no solamente el varón, también la mujer es la imagen de Dios. ¿Usted sabe lo que significa la imagen de Dios? ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación visible de algo, de alguien. Cuando usted se ve en un espejo, ¿qué usted ve? Una imagen suya. Cuando usted saca una moneda de $1, si es que todavía se usa, ¿qué usted ve ahí? Una imagen de Juan Pablo Duarte. Es decir, una representación visible. Cuando Dios ve a un ser humano, ¿qué es lo que ve? ¿Un animal más evolucionado? No, a un representante visible de Él. Y eso Dios lo ve no solamente cuando mira a un hombre, sino también cuando mira a una mujer. Tenemos el mismo valor esencial a los ojos de Dios. Con relación a la constitución o cómo estábamos formados, amado hermano y amada hermana,
la mujer es igual que el hombre, tiene la misma constitución, estamos formados de la misma forma, valga la redundancia. Tanto así que cuando Dios creó a Eva, dice la escritura que se practicó, bueno, yo lo estoy poniendo, ¿verdad?, en palabras mías. Cuando se practicó la primera anestesia de la historia, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Se practicó la primera cirugía de la historia. Dios abrió la carne de Adán, extrajo una costilla y de ahí formó a Eva. Se practicó el primer matrimonio de la historia, donde Dios era el padre de esa muchacha y el juez que la entregó, y el juez también la trajo a Adán. Y cuando Adán abrió los ojos, que se despertó de ese sueño, me imagino que ahí se inventaron las vocales, por lo menos la A, cuando dijo cuando él vio esa mujer ahí. Y el hombre dijo, el primer poema de la historia, el primer voto matrimonial: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. En otras palabras, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es una forma de decir, esta es como yo. De hecho, para Adán, el hecho de que ella haya sido sacada de una costilla de él era evidencia de que ella y él eran iguales esencialmente. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y por eso, cuando él se dirigió a ella, dice, será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Pero en el hebreo suena más bonito. En hebreo la palabra mujer es isha, varón es ish. Cuando él la vio, él dijo, esta es la mía. Porque hasta el momento él estaba nombrando todos los animales del campo que habrían de ayudarle. Él empezó caballo, yegua. Yo estoy simplemente, ¿verdad?, contextualizando los nombres. Vaca, toro. Tigre, no tigra, tigresa. Cuando llega donde él le dice, y entonces, aquí hay algo que no me cuadra. Dios entonces le da a la mujer, hombre es ish, ella sería llamada isha, sería su complemento, ella es como él. Y yo sé que muchas feministas tropiezan con esto. Ellas creen que decir que la mujer fue tomada de la costilla del hombre, ay, eso es insultante. Si tú crees que eso es insultante es porque tú eres un ignorante, perdóname. Ay, ¿por qué? Porque si tú entendieras lo que eso significa, debería estar dándote por el pecho. Tú sabes lo que significó para Adán ver a Eva y entender que ella fue sacada de su cuerpo. Vamos a preguntarle a Pablo. Hablando del hombre como aquel que debe amar, proteger y sustentar a su esposa, dice allí, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Que el hombre tiene que cuidar a su esposa, tiene que amar a su esposa, tiene que sustentar a su esposa como a su propio cuerpo. Y eso es básicamente una aplicación de lo que vemos en el principio, cuando Adán dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso fue un mensaje para Adán. Adán, la vas a cuidar, la vas a sustentar como si fuera tu propio cuerpo. Por esa razón, alguien dijo de manera poética, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero por alguna razón las hermanas siempre sonríen cuando lo repetimos. Y es una forma poética de decir esto. Dios sacó a Eva de una costilla del hombre, no de la cabeza para que ella lo dominara, tampoco de los pies para que él la pisoteara. Fue de una costilla, es decir, debajo del brazo para que él la protegiera y cerca del corazón para que la amara. Porque así lo aplica Pablo. Cuidar, sustentar y amar a su esposa como a su propio cuerpo. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Yo soy su ish, ella es mi shah. Ella es mi media naranja, mi cuchicuchi. ¿Saben lo que pasa cuando mi esposa no está? La diferencia entre yo solo y un perro en una funda, la diferencia es la funda. Así de sencillo. Estoy incompleto. En tercer lugar, desde el punto de vista funcional, la Biblia enseña que la mujer fue diseñada y dotada para complementar al hombre, no para competir. Amada hermana, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer y viceversa. Diseñada para complementar al hombre y dotada para eso también. Génesis 2:20.
Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿La trajo para qué? Para que fuese su ayuda idónea, para que fuese su complemento. Dios le delegó en el capítulo 1 al ser humano que gobernaran la tierra y que la llenaran. Y ahora en el capítulo 2 queda claro que Adán no podía ni dominar la tierra ni llenarla solo. Él necesitaba a una persona que fuese su ayuda idónea. Y yo sé otra vez que hay feministas que tropiezan con esto. Ay, la mujer fue creada para ser ayuda, como que eso es denigrante. Si tú piensas que eso es denigrante o negativo, déjame decirte que estás pensando de una manera muy ignorante. Ay, ¿por qué? Te digo algo. Dios usa la misma palabra para hablar de Él. ¿Cómo así? Míralo tú mismo. Salmo 54:4. He aquí, Dios es el que me ayuda. La misma palabra que en Génesis se utiliza para hablar de la mujer como ayuda idónea, es ser. Salmo 30:10. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Esa palabra socorro es la palabra ser. La misma palabra que en Génesis 2 se traduce como ayuda idónea. Primero de Samuel 7:12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hebreos 13:6. El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Antes, mi amada hermana y amiga, de decir que esto es denigrante, recuerda que Dios se refiere a Él mismo con las mismas palabras. Él es nuestro ayudador. Esto no es denigrante, esto es dignificante. De hecho, esa ayuda, ¿cómo la vemos? En un complementarismo dentro del matrimonio. ¿Qué es un complementarismo? Aunque somos iguales en dignidad y en constitución, fuimos diseñados para roles distintos pero complementarios. El varón fue diseñado para ser el amante protector. Él está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él está llamado a protegerla, aunque ella sea más corpulenta que él, aunque ella tenga una cinta negra en taekwondo. Él ha sido diseñado para protegerla. Ustedes conocen esa historia, yo se la hice. El joven conoce a una joven en la iglesia, se sienta uno al lado del otro, comienzan a ver que el otro es muy fogoso alabando al Señor, deciden salir a comer. Él no sabe que ella es cinta negra de taekwondo y se les atraviesa un motorista y empiezan a decirle a él: tu novia es muy bonita, y quieren robarle la cartera, y él la echa hacia atrás y le dice: sobre mi cadáver. Le dieron una tremenda golpeada. Y cuando él estaba inconsciente, entonces se levanta a ella, que era cinta negra, y le dio una golpeada a los otros dos. Pero ¿saben lo que ella pensó? Eso es lo que yo quiero, un hombre protector. Él ha sido diseñado para amar, proteger y proveer. Vivimos en un mundo donde la mujer tiene que trabajar muchas veces, porque a veces para poder sustentar una casa se necesitan ambos. Pero eso no quita que la responsabilidad primaria de proveer es del hombre. Aquí hay una pareja que me voy a reservar su nombre, que los amo por eso, los admiro por eso. Ella gana mucho más que él, pero él le dijo: tu sueldo ni lo tocas hasta que no se agote el mío. Yo digo, eso es un hombre. Eso es un hombre. Él sabe cuál es su rol. Y la mujer ha sido diseñada como preciosa gacela, dice Proverbios 5, para ser la ayuda idónea de su esposo, para que de manera respetuosa siga su liderazgo y levante y críe hijos con valentía, sin dejarse intimidar de esta sociedad feminista. Que a propósito le invitamos, si usted es madre joven y tiene hijos pequeños, venga los jueves a las 4:30, que tenemos un grupo de madres, se llama Ministerio Afilando Flechas, que está aquí para animarte a seguir cumpliendo tu rol delante de Dios. Número 4, desde el punto de vista conyugal,
La mujer fue diseñada para ser una sola carne con su esposo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son dos en persona, pero somos una sola carne. ¿Y saben lo que significa una sola carne? Que yo no estoy solo en mi casa. Aunque yo soy el líder, yo soy la cabeza, yo no estoy solo. Recientemente mi esposa me hizo una especie de reprensión en amor, porque yo soy amante de unos carritos de colección. Me gustan los carritos de colección. Creo que es el único vicio, si se puede decir, o el único gusto que me doy. Y resulta que a mi esposa le agrada, pero yo invertí en 3 carritos de esos sin decirle nada. Cuando ella llega a la oficina, que ve esos carritos lindos, dice, oh, y ella no le molesta, pero estamos de mudanza. Tenemos un presupuesto, y ella me dijo, debiste habérmelo dicho. Y lamentablemente el machismo dice, ¿y por qué? Yo soy el líder, porque somos una sola carne. ¿Sabe lo que significa una carne? No es solamente que tenemos intimidad dentro del matrimonio. Una carne también significa un solo presupuesto. ¿Tú lo oíste? Un solo presupuesto. Estoy simplemente dando ejemplos. Que sean una sola carne significa que participamos en actividades físicas, emocionales, mentales y espirituales que promueven el sentido de ser uno, de que somos uno, una unidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, recientemente alguien me preguntaba, y esto es muy íntimo, pero es algo que se trata constantemente en público. Yo no voy a mencionar a nadie, no se preocupen. Pero alguien me preguntaba o me decía, pastor, en la intimidad hay cosas que yo quisiera hacer que mi esposa no se siente tranquila en su conciencia. Y yo le respondí, pues no lo hagas. ¿Ay, por qué? Porque lo peor que tú puedes hacer es forzarla a que haga algo en contra de su conciencia. Además, el sexo fue dado para promover la unidad. Cuidado, mis amados hermanos, con pensar, yo soy el líder, significa yo actúo por mí solo, por mi cuenta, y ella tiene que someterse. No, una sola carne. Esto significa también satisfacción mutua de sus necesidades físicas y sexuales. Yo oí recientemente un un youtuber que fue político hace un tiempo, más ignorante no puede ser. Y él decía en un momento, oye, eso, la Biblia promueve que el hombre se enseñoree de la mujer. ¿Y dónde lo dice? Porque habla de mi mujer. Y yo le dije, pero usted no siguió leyendo. Cuando habla de ella, dice mi esposo. Eso no tiene que ver con enseñorearse. Es que mi esposa es mi esposa y yo soy su esposo. Y la Biblia dice, mi cuerpo, el cuerpo de ella no le pertenece a ella, sino a mí. Y luego agrega, y el cuerpo de él no le pertenece a él, le pertenece a ella. Somos uno. Así que mi amado hermano, no quisiera que un día saltes aquí en consejería de que tu esposa quería intimidad contigo y tú le dijiste que no, porque vas a seguir los pasos de Mahatma Gandhi, porque vas para disciplina pública probablemente. Estoy citando un caso que fue real. Además, desde el punto de vista de sus derechos, la mujer debe ser amada, protegida y sustentada por su esposo. Primera de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con sus mujeres o con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Oye esto, el marido está llamado, ahí donde dice convivir, no es simplemente vivir bajo el mismo techo. ¿Sabe lo que significa convivir? Que el esposo está llamado a construir un hogar para ella y vivir con ella, dice aquí, de una manera comprensiva. Él debe amarla, él debe protegerla en lo físico y en lo emocional. Él está llamado a sustentarla. Y Efesios 5, 25 al 28, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Desde la perspectiva familiar, Dios quiere que la mujer sea honrada, valorada y alabada en la familia. ¿Cómo? Eso es lo que dice Proverbios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, que sea valorada y que sea elogiada. Después de describir a esa tremenda mujer que se menciona allí, dice el autor de los Proverbios: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas todas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a tu esposa? Allá afuera hay muchas mujeres que pueden ser bonitas. Allá afuera hay muchas mujeres que pueden ser muy valiosas, muy útiles, muy capaces, pero tú las superas todas. Dios quiere que la mujer sea elogiada en el seno familiar por los hijos y por los esposos. Desde el punto de vista de la redención, esto fue un tropiezo para muchos judíos. La mujer es hija de Dios y coheredera de la gracia de la vida, igual que el hombre. El hombre no va a ser más salvo que ella. El hombre no es más hijo de Dios que ella. Ambos perdonados, justificados y adoptados en la misma familia. Ambos hijos de Dios y herederos suyos. Ambos hermanos de Jesús y coherederos juntamente con Él. ¿Cómo así? Que lo mismo, amado hombre, que tú y yo vamos a heredar con Cristo, también lo va a heredar la hermana que está al lado tuyo. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Ella es coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y en Gálatas 3, 27 al 29 leemos: porque todos, no los hombres, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si usted lee más atrás, está hablando de la bendición de la salvación, que consiste en la justificación y el don del Espíritu Santo. Y ahora resulta que esa herencia no es solamente para el hombre, también para la mujer. A eso se refiere cuando dice: somos uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y desde una perspectiva mesiánica, es decir, desde la perspectiva de Cristo, Jesús distinguió a la mujer de muchas formas, de muchas maneras. Comenzando con que en su genealogía, algo que era totalmente impensable en el mundo antiguo, Dios quiso que aparecieran dos mujeres. Mateo 1:5, hablando de la descendencia de Jesús, de su árbol genealógico, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Pudo haberse dejado perfectamente: Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, pero no, se introduce a dos mujeres y ninguna de las dos eran israelitas, para colmo. Tenemos ahí a Rahab y tenemos a Ruth. Jesús también distinguió a la mujer al elogiar públicamente su fe, algo que muchos hombres no hicieron. Y hay muchos ejemplos, pero voy a traer este que fue del párrafo anterior. Le dice Jesús a Simón, el fariseo, el profesor de Biblia: ¿tú ves esta mujer, Simón? Ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Ella, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y si ven el pasaje paralelo en Juan, Jesús dijo: donde quiera que se predique el evangelio, ese testimonio va a ser mencionado. Además, muchas mujeres fueron admitidas en el círculo de los discípulos de Cristo. Ese fue el texto con el que iniciamos.
Iban los 12 con él, pero también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras, no pocas, muchas otras que servían a Jesús y a sus discípulos, contribuyendo a su sostenimiento. Así que Jesús distinguió a la mujer. Y vuelvo y repito, Jesús no estaba actuando de manera novedosa. Jesús estaba actuando en concordancia con lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Hermanos, hay libros del Antiguo Testamento que tienen el nombre de una mujer. Porque después de Dios, ¿quién es el personaje principal en ese libro? Una mujer. ¿Qué tal el libro de Ruth? ¿Qué tal el libro de Esther? Mujeres que Dios usó como Noemí, como Rahab, como Débora. Cuando lamentablemente debió haberse levantado un hombre en Israel y no se levantó. Se levantó un Barak como líder, pero realmente quien estaba como cuello detrás de él era Débora. Y eso no es solo en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento podemos agregar otros ejemplos. María, la madre de Jesús. María Magdalena, que estaba aquí sirviendo a Cristo. Priscila, la teóloga, que corrigió a Apolos, ella y su esposo, cuando Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué tal Febe, la diaconisa? ¿Qué tal aquellas profetisas que profetizaban en el culto? Primero los Corintios 11, las hermanas se les permitía orar en público mientras su esposo estuviera de acuerdo. De modo que las mujeres no estaban tan inactivas en la iglesia. Jesús les dio, contrario a la cultura de su tiempo y al machismo que llevamos dentro, distinguió a la mujer y no solamente la salvó, les dio un lugar dentro de su reino para servir. Además, la mujer fue defendida por Jesús en contextos en los que ella era vulnerable. En aquellos tiempos lamentablemente habían hombres que daban carta de divorcio a su esposa por cualquier razón. Y Jesús dijo, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, en esa circunstancia, ¿verdad?, comete adulterio. Jesús estaba protegiendo a la mujer, porque habían hombres que querían darle carta de divorcio por cualquier razón. Y aquí viene lo que me imagino hizo explotar la mente de muchos en el mundo antiguo. ¿Ustedes sabían que en el mundo antiguo solamente a los hombres se les permitía divorciarse de su esposa? Hasta que llegamos a las palabras de Cristo. Agárrense. Marcos 10, 11 y 12. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, a menos que sea por infidelidad. ¿Qué notan? Jesús no solamente le permitió al hombre, cuando fuera necesario, divorciarse, se lo permitió también a la mujer. ¿Lo están viendo? Eso era revolucionario para el tiempo de Cristo. Pero no es contrario a la voluntad de Dios. Dios permitió la carta de divorcio en el Antiguo Testamento para proteger al vulnerable, que casi siempre era la mujer. Además, y ya para ir cerrando esta parte, mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. Hermanos, impensable. El testimonio de una mujer era considerado como de segunda categoría. Y Jesús dijo que los primeros testigos de su resurrección iban a ser mujeres. Tú sabes una cosa, esas mujeres que siguieron a Jesús, ustedes lo vieron en Lucas 8, cuando a Jesús fue apresado, todos sus discípulos se dispersaron. ¿Saben quién estaba detrás de Jesús mientras cargaba su cruz llorando? Esas mujeres. ¿Sabe quiénes estuvieron ahí al pie de la cruz llorando a Jesús mientras ninguno de los otros discípulos estuvo ahí? Mujeres. Esas mujeres estaban tan agradecidas de la salvación en Cristo y de que Cristo les haya dado parte en el servicio de su reino, que le fueron fieles y leales hasta la muerte. No me sorprende que ahora Jesús les dé el privilegio de ser los primeros testigos de la resurrección. Marcos 16. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Esa fue la primera que se menciona en Lucas, ¿lo vieron? María Magdalena.
de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. De modo que Jesús distinguió a la mujer de muchas formas, de todas las formas posibles. Para terminar, 3 lecciones con sus respectivas aplicaciones. En primer lugar, este texto nos enseña a quién Cristo se place en salvar por su gracia. ¿A quién se place en salvar? Usamos el tema de la mujer como un particular, pero lo que queremos resaltar es que según Lucas, Jesús vino a buscar y salvar a toda carne, incluyendo aquellas personas que eran marginadas y despreciadas en la sociedad. O dicho de otra manera, Dios se place en salvar por medio de la fe a lo que este mundo considera débil, vil y menospreciado. A esos Dios quiere salvar. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen buenos, los que se creen sabios y los que se creen poderosos. Así que, amado amigo que estás aquí, digo amado amigo si no eres cristiano, yo te pregunto, ¿tú puedes ver tu propia debilidad y tu propia vileza y suciedad ante los ojos de Dios? ¿Y por qué te lo preguntas, pastor? Porque si por la gracia de Dios has comenzado a ver tu impotencia para salvarte a ti mismo, si has comenzado a ver tu vileza y suciedad ante un Dios santo, tengo algo bueno que decirte: eres un buen candidato para la salvación. Porque Él vino a buscar no los que se creen sabios, poderosos y valorados en la sociedad. Él vino a buscar a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado del mundo. Así que yo te ruego, invoca el nombre de Jesús y lánzate en sus brazos misericordiosos. En segundo lugar, este texto nos mostró a quienes Cristo no solamente se place en salvar, sino también a quienes se place en usar. Porque en este texto lo que vimos no fue solamente mujeres que fueron salvadas por Él, algunas tuvieron una reputación mala. Es también Jesús, mujeres sirviéndole a Jesús en su ministerio. Y eso llama la atención. Personas menospreciadas, personas marginadas, y Jesús diciendo: pues yo la quiero conmigo. No solamente las salvó, también las usó para que sirvieran en su reino. Jesús se goza, se place, se deleita en salvar y usar a aquellas personas que por medio de la fe han venido a Él, aunque el mundo los rechace. Así que, amado hermano o amada hermana, ¿qué es lo que entonces nos mueve a servir a Cristo? ¿Es el deseo de nosotros ser reconocidos? ¿O como estas mujeres, es el amor y la pasión de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros? Hermanos, estas mujeres le servían a Jesús en bajo perfil. Ahí se mencionan 3 nombres. Luego dice: y muchas otras. ¿Sabes qué me llama la atención? Ellas no estaban interesadas en servir para que su nombre se conociera. Ellas estaban interesadas en servir porque ese hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, me salvó cuando yo merecía todo lo contrario. Es por su gracia. Así que el amor de Cristo nos constriña, nos apremia a vivir no para nosotros, sino para Él. Y por último, este texto deja bien claro que a pesar de haber sido menospreciadas en aquella sociedad, y aún hoy en muchas iglesias bautistas y reformadas, había y hay un lugar especial para la mujer en el corazón de Jesús. Y no solamente para salvarlas, sino también para usarlas. Jesús salvó, Jesús usó a estas mujeres para el avance de su reino. Así que, amada hermana, ¿alguna vez tú te has sentido menospreciada en la comunidad local? Ay, sí, pastor. No te desanimes. Identifica las áreas y las muchas formas en las que, según Cristo, tú puedes servir en tu hogar y en la iglesia. Y sirve con los dones que Él te ha dado y hazlo con todas tus fuerzas. Pastor, ¿y qué puedo hacer para servirle con todas mis fuerzas? Porque hay muchos que menosprecian mi servicio. Recuérdale a tu alma a quién tú le estás sirviendo. ¿A quién le estás sirviendo? A quien estas mujeres servían.
aquel que pudo decirle a esa mujer sorprendida en pecado o que era muy pecadora: tus muchos pecados han sido perdonados. A mujeres como María Magdalena, que habían sido gobernadas por 7 demonios y Jesús la liberó, y ellas ahora eran libres para vivir y servir a aquel que había muerto y resucitado por ellas. Amada hermana, no te desanimes, no te dejes intimidar. Sigue sirviendo a Cristo con toda pasión en los lugares que Él ha dicho y según los dones que Él te ha dado. En conclusión, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Jesús, con su mensaje y con su obra, vino a liberar y a sanar aún a los débiles y menospreciados de la sociedad. ¿Para qué? Para que una vez redimidos, ellos puedan servir y llevar a otros al mensaje de redención. ¿Qué más decir? Que venga pronto el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por recordarnos el valor de nuestras hermanas, de nuestras esposas. Ayúdanos a recordar que son iguales a nosotros en esencia, aunque distintas en roles. Ayúdanos a recordar, oh Señor, que son coherederas de la gracia de la vida, igual que nosotros. Oh Señor, recuérdanos, porque se nos olvida que nosotros no somos más justos que ellas, porque ellas fueron vestidas con la misma justicia. Recuérdanos, oh Señor, que no somos más santos que ella, porque el mismo Espíritu que habita en nosotros habita también en ellas. Acuérdanos, oh Señor, que no somos más privilegiados que ellas, porque somos coherederos de la gracia de la vida juntamente con ellas. Oh Señor, gracias por nuestras hermanas, gracias por nuestras esposas, gracias por nuestras hijas, gracias por nuestras mujeres, gracias por haberlas salvado y gracias por haberlas usado y porque las sigues usando para el avance de tu reino en medio nuestro y para nuestra edificación. Y es nuestro deseo y oración que nosotros los hombres, tú pongas en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, de valorarlas y elogiarlas, si es necesario públicamente, para que tú seas exaltado y tú seas glorificado en la obra que tú estás haciendo en ellas por tu gracia. Oh Padre, agrádate también en traer a salvación a aquellos que están aquí, que se sienten débiles y menospreciados por el mundo. Recuérdales que Cristo vino a salvar pecadores, que se vayan de aquí abrazando su salvación y señorío, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.